Bien, gracias por seguir con nosotros. Como se dijo en el segmento anterior, hay roncadores y roncadores. Les queremos mostrar aquel tipo de ronquido del sueño, obviamente se produce durante el sueño, que es el que nos debe preocupar. Si ustedes tienen a alguien en la familia, en casa, una situación parecida, pues acérquense a consultar a su médico de cabecera, quien los orientará. ¿Podemos ver el video? Sí, podemos ver en este paciente, que es un paciente del Instituto del Sueño, podemos observar cómo en este momento hace un esfuerzo por respirar. Él está, por supuesto, con todos los sensores con los cuales se hace un estudio de sueño que se denomina polisomnografía, y vemos cómo trata de respirar. Nosotros podemos ver el esfuerzo que hace del tórax, el abdomen. Está haciendo hambre de aire. En ese momento el paciente se ahoga y no escuchamos ningún ruido, porque el paciente literalmente se asfixia. El tiempo que dura este proceso me da inclusive la capacidad de poder describirlo, hasta que por fin se abre la vía aérea. Si algún acucioso televidente ha tomado nota, podrá medir los segundos que esto toma y el tiempo en el que este fenómeno se da. O sea, fundamentalmente, la mayor parte del tiempo, como en este momento nuevamente, el paciente se asfixia. Hay ruidos respiratorios, que es el ronquido, luego un silencio que hasta ahora se mantiene, ¿no? Así es. Y ese tipo de ronquido, que es ese ronquido con esa respiración dificultosa, con esa respiración que es absolutamente característica, que es la que permite a las personas identificar este problema grave, que es el apnea obstructiva del sueño. Muy bien. Doctora Aníbar, queremos ahora que usted nos oriente explicándonos la región anatómica en la que se pueden producir las obstrucciones en las vías respiratorias altas, que es parte de lo que usted trabaja cotidianamente. Muy bien. Acabamos de escuchar lo que significa los ronquidos, y justamente estos ronquidos son los ruidos que se van a producir básicamente por la vibración del tejido de la pared faríngea, ¿no? Al principio pensábamos que solamente era la pared posterior, pero estamos encontrando que básicamente hay dos estrecheces, ¿no? Y justo es entre los límites de la rino y orofaringe, ¿no? Que lo van a dar esa estructura que, como vemos en el televisor, que se encuentran ahí alrededor, ¿no? Por arriba de las amígdalas, ¿no? Que es parte del paladar blando. Y justo vemos en la unión de este paladar blando está en el medio la úvula. En pacientes que tienen problemas endonasales, este tejido se hipertrofia. En pacientes que tienen ciertas condiciones, como por ejemplo un aumento de peso, este tejido se llena de células adiposas y crece. Entonces, este espacio genera, la vibración de ese espacio genera el ronquido. Pero no es el único espacio, sino justamente acá tenemos una visión ya en endofaringia, donde vamos a encontrar, imagínense que ustedes están viendo la faringe desde dentro. Entonces vemos la lengua hacia la mano izquierda de su televisor, ¿ya? Y vemos justamente estamos viendo de atrás hacia adelante. Exacto, de atrás hacia adelante. Entonces vemos justo por debajo de la lengua que hay otra estrechez. Esta estrechez o hipofaringe, ¿no? También es causante de del ronquido. Entonces cuando hay igual ciertas condiciones que conllevan a que este espacio se cierre, se estenose, produzcamos, ¿no? Lo que son los ronquidos. Aquí vemos la imagen de perfil. Aquí ya vemos ya una imagen ya de estas dos estructuras en forma conjunta, ¿no? Por un corte lateral, donde vemos ya toda la faringe, que es importante mencionar qué cosa, que la faringe tiene dos contactos con el medio externo. Uno es por la vía endonasal y otro es por la vía oral. Entonces, normalmente todos los pacientes tenemos que respirar vía endonasal. Cuando hay patologías que obstruyan este pasaje, tenemos muchos síndromes, patologías en el paciente que te conllevan a pacientes con apnea del sueño, a como también patologías como oclusiones y otras más. En esta imagen es básicamente para poder orientarnos y identificar estructuras que encontramos en la vía endonasal. Vemos al lado izquierdo de su televisor, vemos la imagen con flechas ahí. Justo que entre los dos ojos vemos la cavidad nasal, y en el medio de esa cavidad nasal una membrana que es al principio, luego que también tiene tejido cartilaginoso, eso que se llama tabique nasal, ¿no? El tabique nasal es muy importante porque separa la cavidad nasal en dos estructuras, en dos espacios, ¿ya? Acá podemos apreciar mejor lo que es el tabique, y el tabique debe ser así como vemos en la imagen. El tabique debe encontrarse recto, de tal manera que no produzca ninguna obstrucción ni para uno ni para otro lado de la fosa nasal.
¿no? Seguimos, esta es una tomografía en la cual también nos permite evaluar la fosa nasal, ¿no? Vemos en el medio el tabique nasal, estructuras que también conforman la fosa nasal, que son los cornetes, ¿no? Seguimos avanzando y ustedes van a poder ver que alguna patología que puede producir una deficiencia. Este es un ejemplo. Tenemos una foto, ¿no? Una desviación septal, un tabique lesionado y desviado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Definitivamente va a bloquear el pasaje y la entrada de aire por esa vía aérea nasal y pues va a generarte otros problemas, que es el tema de hoy, que son los ronquidos, y si ese ronquido permanece, hace constante, ya una patología mayor que es el apnea del sueño, ¿no? Veamos, ¿hay más imágenes? Bien, yo creo que podemos... Estas son las áreas de obstrucción principal. No sé si podemos, si tienes alguna imagen que podría aclarar, sí, quizá, sí, o ayudarnos a entender mejor para el público. Todos estos elementos de obstrucción, finalmente lo que hacen es eliminar la capacidad de que el aire entre. Para poder generar ronquidos se requiere que haya estructuras, tejidos que se puedan mover. Entonces, la nariz y el tabique en realidad no se mueven, son estructuras rígidas. Sus paredes todos podemos tocarlas y las sentimos duras, ¿okay? Pero lo que produce el ronquido es fundamentalmente ese tejido libre, que es básicamente el paladar, que es lo que vemos aquí en este dibujito que dice veloparynx, ¿okay? Esa es la zona que genera el ronquido. Pero cuando yo cojo una cañita, por ejemplo, ¿okay? Una cañita esta con la que tomamos gaseosa, y yo absorbo rápidamente, en algún momento la cañita se va a cerrar. Se colapsa. Se colapsa, exactamente. Pero si yo pongo una obstrucción en el extremo, eso va a ser mucho más sencillo. Entonces, el principio fundamental del flujo de aire a través de la nariz está en acentuar o disminuir la posibilidad del ronquido. El ronquido per se produce en esta zona, que es la zona de la velofaringe, donde están las estructuras que pueden moverse. Entonces es sumamente importante efectivamente tener una nariz permeable porque acentúa, no produce, acentúa el ronquido y puede acentuar también una obstrucción que se presenta un poco más posteriormente. En este sentido también vemos que hay obstrucciones en diferentes lugares, que pueden estar en la lengua, que es lo que estamos viendo ahí como un dibujo que está pegado al hueso que parece una especie de caparazón y de concha, y en la parte más inferior. Todas esas obstrucciones, todos esos sitios pueden obstruirse y generar finalmente la dificultad para el paso del aire, cuyo síntoma puede ser el ronquido, particularmente el ronquido que hemos tenido oportunidad de ver anteriormente. Y las consecuencias que un mal sueño genera cuando esto es persistente y duradero. Efectivamente. ¿Los síntomas aparecen de inmediato en el roncador? ¿A qué edad comienzan a aparecer más o menos los problemas relacionados con este mal sueño? Esa es una buena pregunta, porque en realidad, como tenemos en la siguiente vista, nosotros tenemos un espectro sobre el cual podemos ver lo que sucede en el transcurso de la vida, o en el transcurso de una noche, o en el transcurso de diferentes niveles de peso, o en el transcurso de diferentes grados de obstrucción. Una persona comienza siendo normal, luego hace un ronquido que es simple, sin ahogos, que tiene que hacer con la posición, como las personas intuitivamente lo señalaban. En realidad, la variación más importante que la posición imprime es en las personas que son delgadas. Cuando las personas llevan ganando peso, la posición pierde un poco de ese valor. Luego el ronquido puede ser un ronquido más bien permanente, sin variación con la posición. Después va generándose un cierto nivel de obstrucción con un ronquido más intenso, que inclusive puede generar micro despertares en el sueño. Son tan cortitos que las personas no recuerdan que eso sucedió. Finalmente se producen las asfixias, como las que vimos en el video, al principio en una posición y finalmente con independencia de la posición. Particularmente en los 3 últimos niveles de esta historia natural propuesta, es cuando se presentan la mayor parte de complicaciones para el sujeto. En los primeros 3 niveles el problema es para quien duerme con uno, es más bien el ruido, pero deja de ser un problema de convivencia para convertirse en un real problema de salud cuando ya se cruza esta línea. No es un problema de uno, sino de dos. Efectivamente. Muy bien, hemos llegado al final del segundo segmento, tenemos que correr porque hay mucha información.